Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, dependiendo la hora o la temporada del día en que nos estén viendo o escuchando. Agradecerles que nos estén sintonizando. Hoy tenemos a un buen compañero, podemos decirlo así, a Eder Guevara, es delegado nacional del Instituto Nacional de Formación Política, es el título nobiliario, ¿correcto? No, yo soy delegado de Morena, consejero de Morena del Distrito 19 Federal de Tlalnepantla, colaborador del instituto y ahorita pues en la campaña de la doctora, ¿no? Ok, ok. Bueno, el día de hoy queremos platicar, o yo que te quería invitar ayer que coincidimos, que tuvimos la oportunidad de coincidir. Pues dos preguntitas muy sencillas, ¿no? El Horizonte te había platicado que es pues este proyecto de comunicación con postura política y la idea es, pues las conversaciones, porque más que una entrevista, pues son charlas. eh, el fondo es, pues, que tengan, pues, pensamiento crítico, ¿no? Contribuir a la memoria histórica, eh, que, que quien nos escuche esto le sirva, ¿no? Para desarrollar conciencia de clase y yo quería platicar contigo algo que, pues para muchos es un tabú, ¿no? Y parte de la inferencia, pero también parte de, de firmezas de pensamiento que surgen en algunas veces de la infodemia, pero también de la falta de oficio político de algunos compañeros, ¿no? De no hacer una buena gobernanza o de no ser asertivos en su comunicación, ¿no? Entonces, eh, sí hay un tabú a la militancia y yo quería platicar contigo, más allá de, de los aspectos negativos que haya para el público en general sobre militar, o sea, estas ideas, ¿no? Estas conclusiones que se hacen de, ah, pinche gente que nada más está buscando un hueso, ¿no? O que ahí están y no les van a dar nada, ¿no? Más allá, ¿no? De esas reflexiones, es profundizar en por qué es importante militar. Esa sería Sí, la pregunta que me gustaría empezar contigo. sí, la política electoral quedó muy contaminada luego de muchos años de lo que hemos visto, de cómo se ha ido perjudicando el ejercicio del quehacer político a partir de muchos oportunismos, muchas traiciones, momentos en los que ciertos sectores de izquierda tuvieron posibilidad de arribar a alguna esfera del poder y traicionaron las causas. Sin embargo, lo ha dicho el presidente, el oficio de la política es tan noble que ni los políticos más sucios han logrado mancharlo. Y me parece que es ahí en donde nos tenemos que anclar para hacer un llamado a la población en general a que asuman un compromiso militante con aquellas causas que le contribuyan para mejorar la calidad de vida. A mí me parece que el objetivo de la Cuarta Transformación y de quienes militamos acá es luchar por la vida digna integral de las personas y es una causa que bien vale la pena los esfuerzos, todas las complicaciones que tiene la militancia. A veces no es lo mismo hacer militancia en un partido político electoral que hacer militancia en un proyecto de transformación. Claro. Y la militancia transformadora es un apostolado, o sea, puede que nunca haya una recompensa, un reconocimiento, pero pues nosotros quienes decidimos centrarle y sumar en algún momento o de manera permanente a este proceso de transformación, podemos irnos a dormir con la satisfacción del deber cumplido, de haber sabido que hicimos lo que pudimos para que la transformación siga avanzando y ahora pues para que se construya el segundo piso de la transformación. Puede ser que no estemos nosotros en el próximo gobierno de la doctora, yo no tuve participación en el gobierno de el presidente López Obrador y no es, al menos personalmente no es mi objetivo. Yo estoy muy satisfecho con la idea de haber sido útil en este proceso que está regenerando la vida pública del país, haber puesto mi granito de arena para este sexenio tan espectacular que ha tenido el presidente López Obrador, que además sienta las bases para algo todavía mucho mejor con la doctora Claudia Sheinbaum. A mí eso es lo que me llena de satisfacción y eso es compromiso militante, creo. Ok. O sea, ¿cómo describirías desde tu realidad, tu experiencia?
el militar, ¿no? Más allá de cada 3 años ir a repartir volantes, publicar cosas en redes sociales y llevar una bandera, Sí. ¿qué es militar, no? ¿Cómo lo defines tú? ¿Cómo lo has vivido? Asumir el compromiso militante con la disciplina militante que eso implica es un ejercicio de plena conciencia, de no solamente ya cobraste conciencia de la realidad, sino que además estás asumiendo un compromiso con transformar esa realidad y con cambiar esa situación que estás viendo. Y cuando asumes este compromiso de cambiar la realidad porque reconoces que hay cosas que no te gustan, pues ya no es posible desentenderte y como que seguir tu vida cotidiana y tienes que hacer algo para que las cosas cambien y para que las cosas sucedan. Y es ese momento, ese ejercicio, ese punto de quiebre de la conciencia personal de cada persona, es lo que genera las condiciones de posibilidad para asumir un compromiso no solo con la causa, sino con todos los obstáculos que te puedes enfrentar en el ejercicio del quehacer político. Pero insisto, no nada más es el asumir y afiliarte a Morena en este caso y asumir la militancia electoral, sino todo el compromiso militante de un proceso de transformación que además es inédito. Estamos viviendo un montón de cosas que no están en los libros de historia, que no sabemos hacia dónde van a terminar, o sea, en la vida habíamos tenido un partido transformador tan grande, tan potente, tan exitoso como lo es Morena en estos momentos. Morena es ahora mismo el partido o movimiento más grande de todo el planeta y es el más exitoso. O sea, en muy poco tiempo hemos logrado no solo la presidencia, sino gubernaturas, presidencias municipales, las mayorías legislativas federales y en las cámaras locales de la mayoría de los estados de la República. Pero no es lo más importante. Creo que lo que nos tiene ahora en una condición de hegemonía es la revolución de las conciencias que llevamos a cabo y que sea tan masificado es algo que pues no nos había tocado vivir en la historia del país y eso tiene una serie de retos que atraviesan el compromiso militante de cada uno de los cuadros que participamos, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos en este momento. A veces hay experiencias muy duras que incluso hacen que algunos compañeros se quiebren y se vayan Lo hablábamos ayer, ¿no? El y burnout, el tomen autocuidado, distancia, a veces las brechas hasta generacionales y la importancia de totalmente. tener una comunicación asertiva, Sí, interpersonal. cuando no hay la madurez emocional para distinguir entre los procesos sociales y incluso para ver que ni siquiera cuando te sales afectado no es un asunto personal, es parte de este proceso tan complejo. Cuando no se tiene esa madurez y la inteligencia emocional, incluso terminan no yéndose a descansar y alivianarse del burnout o lo que sea, sino de renegados, ¿no? En la contra. Ahora vemos a gente levantando la mano a Xochitl o haciéndole el caldo A gordo Samuel a Cuevas. Movimiento Ciudadano porque están enojados, porque no lograron sus objetivos personalísimos y entonces eso que ellos asumían como compromiso militante no era otra cosa más que oportunismo, ¿no? Creo que es ahí en los O reveses la agenda donde se personal, ¿no? nota quién realmente tiene un compromiso las causas de todas y todos y quienes en realidad están agarrándose de un discurso para construir un patrimonio político, económico, personal, ¿no? Yo quería platicar contigo también del trabajo que has hecho y que es como yo llegué a conocerte, ¿no? A partir de redes sociales, que es el Instituto Nacional de Formación Política. Eh, creo que es de los cambios dentro del Movimiento de Regeneración Nacional de mayor fondo que a mí me ha tocado ver, ¿no? Te platicaba ayer y me gustaría compartirlo aquí en la charla que tenemos. Yo te decía, ¿no? Yo voté 3 veces por Andrés Manuel, ¿no? Y la última fue con las más dudas, eh, pero en la pandemia fue a mí cuando me convenció, ¿no? O sea, Ujú. pasaron casi que 2 años, que 2 años y Año y medio, medio. que empecé a entender, ¿no? Hacia dónde iba no nada más el movimiento, sino las tomas de decisiones a nivel federal y lo personal es político, ¿no? Te platicaba que
cuando llegaron las vacunas y el orden en el que decidieron, ¿no? Empezar a vacunar, pues obviamente primero el personal de salud, que es el primer frente, ¿no? Que atiende el tema de la pandemia, pues lo más lógico, ¿no? Luego atienden a los más vulnerables, que son las personas de la tercera edad y las personas de las zonas rurales, ¿no? Y que hubo una desbandada de gente ofendida de por Ujú. qué a mí no, y que mi tía, y que mi abuela. Y es como, güey, pues es que primero es los más vulnerables de los más vulnerables, ¿no? Y luego fueron los maestros, ¿no? Y mi papá siendo médico, ¿no? Y mi madre siendo normalista. Ahí fue cuando yo agarré el pedo y empecé a decidir a participar, pues no nada más en lo electoral, sino también en lo militante. Y en lo militante me empecé a encontrar cosas muy bonitas, ¿no? Quitando nuestros prejuicios de lo que te planteé al principio, ¿no? Ah, la raza que anda buscando un hueso, o va a estar repartiendo volantes y banderas y no te van a dar nada. Pues, güey, no se trata de eso, ¿no? Claro, Eh, eh, por ejemplo, la agenda que a mí siempre me ha interesado, y te lo platicé también ayer, el tema de la seguridad vial, ¿no? El tema de la democratización de la calle como espacio público, pues son los tomadores de decisiones los que pueden al final transformar de manera trascendental, ¿no? Esta agenda que a mí me interesaba, sin minimizar también el activismo ciudadano, pero pues bueno, ¿dónde se deciden quiénes van a ser los tomadores de decisiones? ¿Quiénes van a ser los delegados? ¿Quiénes van a ser los consejeros? ¿Quiénes van a salir en la boleta? Pues en la militancia, güey, ¿no? claro, Entonces, para mí, yo estoy hablando desde mi realidad, el militar es poder estar en la decisión colectiva de quién quieres que aparezca en la boleta, porque luego nos quejamos también, me ha tocado escucharle que pues está este güey que yo no sé quién ni conozco. Y yo, bueno, pues el ser ciudadano nada más implica sacar tu INE e ir a votar, ¿no? claro. Tiene otras implicaciones, otras obligaciones, a lo mejor eh, no escritas, ¿no? En piedra, pero, pero sí, si a uno le interesa la cosa pública, ¿no? Y entiende que la política, aunque tú no quieras meterte en ella, se mete puede meterse hasta en tu cama, eh, pues entiendes que existe esa obligación, no sé si moral es la palabra, es más como un concepto espiritual religioso, pero sí una obligación eh, de congruencia ciudadana. Entonces, yo en la militancia, perdón que me fui al monte, ¿no? Las Ujú. cabras siempre se van al monte, pero regresan, dice mi papá. Yo en la militancia me he encontrado con esta cosa preciosa, ¿no? Que se llama el Instituto Nacional de Formación Política, en el que desde mi perspectiva, buscan formar ideológicamente Sí. a la militancia, ¿no? Que muchas veces pasa eso, ¿no? Es un espacio, los partidos son un espacio donde solo se trabaja cada 3 a 6 años. Ujú. Y a diferencia de eso, lo que yo he visto en el Movimiento de Regeneración Nacional es siempre está pasando algo que no está relacionado en este embudo que termina, que todo es para que termine en un voto, ¿no? Ujú. Y yo veo eso, ¿no? Que hay una pedagogía política, un proceso de pedagogía política, de Claro. enseñarle a los militantes, pues desde lo más básico, qué es izquierda, cuántas definiciones ideológicas de izquierda hay, comunismo, anarquismo, socialismo, socialdemocracia, etcétera, hasta procesos profundos históricos, ¿no? No nada más lo que nos enseñaron en la escuela, sino ya procesos históricos con contexto en las tomas de decisiones, las traiciones, qué pasaba. eh, entonces yo quisiera Sí. preguntarte, porque yo a lo mejor no estoy describiendo muy bien, ¿qué es el Instituto Nacional de Formación Política para quienes no lo conocen y nos están viendo Ujú. escuchando? ¿Y dónde radica su relevancia? Sí. Todos los partidos, en la formalidad o de manera legal, tienen la obligación de tener un espacio de formación para su militancia. Con nosotros no estamos atendiendo la formalidad, sino que en realidad tenemos una obligación ética con esta cuestión formativa. Y fue además el Instituto de Formación Política la última decisión de López Obrador antes de irse como presidente de la República, siendo presidente de Morena. Él ya cuando gana, cuando ya es presidente electo de la República, pide licencia de Morena para retirarse del cargo, pero antes de hacerlo, su última propuesta fue la creación del Instituto Nacional de Formación Política, que Fisgón fuera su presidente fundador y que tuviera un presupuesto que le permitiera operar. Nosotros en Morena tenemos una particularidad, te decía hace ratito que ahora mismo somos hegemonía en el país, hegemonía social, cultural, porque ya hay una serie de preceptos
que antes aceptaban sin ningún problema y hoy ya son cuestionados. Todos estos antivalores de los tecnócratas que planteaban eh, eh, para construir su marco normativo de hacer política, pues hoy la población ya los cuestiona, ¿no? Este rollo de, por ejemplo, de banalización y aburguesamiento de la política, cuando decían que para hacer hay que parecer y esas lógicas de pequeño Ah, el político, burguesas, el pobre político es político que no es pobre, otra ¿no? cosa más que la justificación del saqueo. Ahora tenemos en Morena una situación muy particular. El presidente propone, ¿no? El instituto, Fisgón lo empieza a armar, que en realidad el instituto es una propuesta que él elabora, Fisgón, ¿no? En vez de irse a gobierno, de ver alguna propuesta que le pudieran hacer de funcionario público, él cuando sabe que ya gana el presidente, se empieza a elaborar el proyecto del instituto. Y te decía, para no irme, que no se vayan al monte las cabras, que tenemos una situación en Morena porque hoy mismo no es un acto de demagogia que el pueblo milita en el partido. En el proceso interno, hace año y medio, 2 años, donde yo quedo como consejero, la gente, ciudadano común y corriente, con su INE, podía ir a la asamblea y votar por sus delegados. Son 5 hombres, 5 mujeres en cada distrito federal de todo el país, de los 300 distritos y además en ese momento se afiliaban a Morena. Entonces en el partido tenemos una base militante de 2,5 millones de personas que venimos del pueblo, que en muchos casos no han participado en el activismo, en otro tipo de militancia política, y por eso es muy importante hacer pedagogía. Nuestro movimiento en su declaración de principios se reconoce como un movimiento partido, es decir, somos un partido político, necesitamos ser un partido con registro ante las autoridades para poder disputar los espacios de toma de decisiones, la presidencia, gubernaturas, etcétera, pero no somos un partido político tradicional, no estamos en la lógica electorera, no atendemos solo la coyuntura electoral, atendemos un proceso de transformación y por eso es que nos anclamos y hasta nos aferramos a la idea de mantenernos como un movimiento social. Entonces tenemos al partido político, que es el que arma las estrategias para ganar espacios de toma de decisiones, que además le ha ido muy bien en estos años, ha sido muy exitoso. Y tenemos al instituto, que es el ancla al movimiento social. El instituto es no solamente el que nos mantiene formados y hasta con cierta lógica de homogenización ideológica dentro del humanismo mexicano, que es la postura de la Cuarta Transformación, sino que es lo que nos abre los horizontes para atender otras causas que no necesariamente la política pública está observando. A la política pública le llegan las causas ya cuando son masivas, cuando hay que atender en general a la población y hay que resolver sus problemas. Siempre se va a priorizar en el ejercicio del presupuesto una medida que beneficie a más personas, a la mayor cantidad de personas posible, sobre otras que pueden ser muy focalizadas. Es ahí donde entran los movimientos, es ahí donde entran el activismo, las ONGs, etcétera, cuando hay que atender las heridas, lo más sentido, y desde el instituto intentamos hacerlo, ¿no? Insisto, es el ancla con el movimiento social, es lo que nos mantiene con los pies en la tierra para no volvernos un partido burocrático, aburguesado, todo esto que sucede ya en el ejercicio del poder, ¿no? Que comienza a hacer que las revoluciones caigan y sean derrotadas. Pues me gustaría cerrar con una última pregunta. Siempre platicamos, ¿no? De cuál es la visión, ¿no? Que alcanzamos a avistar al horizonte, ¿no? En los siguientes 6 años. Este, y en temas de partido, ¿no? Compromisos, deudas, agendas pendientes. ¿Qué es lo que nos espera en el movimiento, en el instituto eh, para los siguientes 6 años? Primero sí valdría la pena ver, no a detalle, pero sí qué sucedió este sexenio, ¿no? O sea, Claro, claro. porque no podemos determinar qué falta o qué sigue si no tenemos mucha claridad de qué es lo que está sucediendo ahora mismo. Te decía que en el ejercicio público se tiene que priorizar entre lo posible, lo deseable
y lo que más beneficia a la población. Entonces, el presidente López Obrador, desde el principio, con un diagnóstico muy acertado, que allá a lo largo de los años hemos visto que él tenía una lectura muy precisa de qué país es el que quería gobernar y cómo sacarlo del hoyo en el que nos metieron los neoliberales. Él hizo un diagnóstico y decidió primero sentar las bases, construir los cimientos para que hubiera un piso de equidad social general, para comenzar a reducir las desigualdades, para comenzar a reducir la pobreza. En medio de la peor pandemia en la historia de la humanidad, de la crisis económica global que ya estaba antes de la pandemia, de las guerras que están sucediendo ahorita que tienen acongojado al mundo, México está en paz, tiene paz social, estabilidad económica, tiene proyecto de futuro, gracias a que llegó el presidente López Obrador en el momento que más lo necesitábamos. Tenemos al mejor gobierno y entonces sentó las bases para esta condición de equidad. Ahora, además, limpiar todo, no había un solo contrato en el gobierno federal que no estuviera atravesado por la corrupción. Limpiar todo eso le tomó un sexenio el presidente, comenzó, puso las bases de la nacionalización del litio y la posibilidad de construir una empresa mexicana que pueda aprovechar el recurso natural en el contexto de de la los cambios globalización. energéticos, Claro. etcétera. También sentó las bases para un sistema de salud integral, universal, que atienda a toda la población sin distingo de que tenga o no seguridad, que tenga el IMSS, etcétera. Eh, Sentó las bases para un modelo educativo integral que atienda a las poblaciones, a las infancias, a las juventudes de manera integral, que no los expulse y los mande al matadero, como sucedió con Felipe Calderón y con Peña Nieto. Entonces él comenzó esa etapa y por lo tanto, si los cimientos, si a él le tocó poner los cimientos y las bases iniciales para un modelo integral de bienestar social, pues ahora sigue continuar con esa construcción, lo que la doctora Claudia llama el segundo piso de la transformación. Ella ya no se va a encontrar con con una situación de función pública como la que vivió el presidente López Obrador, con todos esos contratos leoninos. Ella ya no se va a encontrar con eso, se va a encontrar con una serie de proyectos, además que ya están pagados, aunque no los hayan terminado, el presidente los va a dejar pagados, no va a haber obras inconclusas, ya habrá las bases fundamentales del Tren Maya, del tren transísmico. Los empresarios del mundo saben que en México se van a construir corredores comerciales, industriales, perdón. Entonces, lo que sigue es la consolidación de eso que inició el presidente López Obrador en torno a la equidad y a la lucha para erradicar la desigualdad, y ahora además con un enfoque de género y un enfoque generacional distinto al del presidente López Obrador, porque eso es lo que representa la doctora Claudia Sheinbaum. Así como el presidente comenzó su lucha política luchando por la democratización de Tabasco y del país, la doctora representa la siguiente etapa, la siguiente generación de luchas sociales, que es la de los movimientos estudiantiles, la del feminismo, la del medio ambiente, que son causas que ella ha reivindicado desde que nació políticamente en el CEU, que fue un movimiento estudiantil de la UNAM. Luego, como estudiante, se especializó, fue de la primera generación en México que estudió de manera seria, profesional, académica, los efectos del cambio climático y cómo reducir este fenómeno global. Y pues como mujer, con todas las luchas que le ha tocado a ella, en las que le ha tocado a ella participar, pues también desarrolló una conciencia de género con el movimiento feminista, que además es el único movimiento, además del de la 4T, que es capaz de llenar el Zócalo cuando quiera, ¿no? Y en esta nueva etapa de la humanidad ha sido tan determinante el feminismo, y eso también atraviesa a la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, esta diferencia formativa, de esta diferencia de vivencias y de generaciones, por supuesto que suma a lo que ahora mismo conocemos como el segundo piso de la transformación. Entonces, más que ver qué falta, que sí hay un montón de cosas que faltan, por supuesto que hay errores de este primer sexenio que se tienen que corregir en el que sigue, pero más allá de eso, creo que lo interesante ahorita de analizar es
¿Cuál es el horizonte de posibilidades a partir de las condiciones que tenemos ahora mismo? ¿Cuál es el horizonte de posibilidades para México una vez que la doctora Claudia Sheinbaum gane la presidencia, tome protesta y comience a elaborar su proyecto político? Creo que eso es lo más emocionante que nos estamos enfrentando ahorita, la posibilidad de imaginar qué va a suceder con México, con el gobierno de la doctora Claudia, si México cambió tanto con el gobierno del presidente López Obrador. Estamos ahorita, somos la 10ª economía del mundo, nuestro crecimiento del Producto Interno Bruto, contrario a lo que vaticinaban los neoliberales y a lo que sucedía cuando ellos nos desgobernaban, México es de los pocos países que tiene crecimiento económico en Un este dólar momento estable, en el ¿no? mundo. La moneda mexicana es de las más fuertes del planeta, la inflación está controlada, estamos en una condición Los 5 que no nos millones menos de sabríamos, pobres que y tenemos. son más de 5 millones, esta cifra fue la del año pasado después de la pandemia, ahorita ya son más, incluso la pobreza extrema que tiene una medición multidimensional también ya se ha logrado reducir, pero ahí hay un tema pendiente, por ejemplo, que tiene que ver mucho con la comprensión de un fenómeno que hasta hace muy poquito no era visibilizado, que es el de los cuidados. Si tú haces un cruce, apenas el año, este año o el año pasado, o los últimos meses del año pasado, salió la primera encuesta del INEGI sobre cuidados. Y también salió la medición de la pobreza extrema, que en México, a pesar de que la pobreza en general disminuyó en más de 5 millones de personas, la pobreza extrema aumentó en 1 millón, porque se mide de forma multidimensional, es decir, no es nada más el ingreso que tienen las familias en pobreza extrema, que aumentó en todos los casos, sino el acceso a educación, a salud, etcétera. Y ya hay un cruce que no se ha hecho en el movimiento. Yo escribí un texto, pero no tuvo mayor relevancia, que es el de las personas cuidadoras o las personas con necesidades de cuidados que no están siendo atendidas, son las que no están pudiendo satisfacer estas dimensiones de la pobreza extrema. No, una niña que salió de la escuela en pandemia para cuidar a sus hermanos en un hogar donde pues es unimaternal, ¿no? La madre jefa de familia tiene que trabajar y cuidar y atender todo, entonces le recarga a su hija menor de edad, pero mayor del resto, la obligación de cuidar a su familia, no puede ir a la escuela. Y entonces, aunque les haya aumentado su ingreso gracias a los programas sociales, esa familia sigue en pobreza extrema porque no se está atendiendo a una necesidad de cuidados que no se puede resolver solo en el seno familiar. Tiene que entrar el Estado mexicano a atender esta necesidad. Por eso cuando hablan de la construcción del sistema de cuidados, así un sistema de cuidados, yo lo pongo un poquito en duda porque un sistema de cuidados universal requiere mucho recurso. Y yo más bien matizaría y diría, a ver, si por el bien de todos, primero los pobres y más concretamente, por el bien de todos, primero las pobres, entonces no necesitamos, no tenemos condición de posibilidad, recursos para un sistema de cuidados. Hagamos dentro de la complejidad de la realidad mexicana, atendamos los cuidados de quien más lo necesita y eso son las familias en pobreza extrema, para sacarlas de la pobreza extrema. No puede ser, es un asunto inmoral que en México, habiendo tantos recursos, habiendo tanta riqueza, teniendo ahora mismo esta condición de somos la 10ª economía del mundo, yo estoy seguro que dentro de Bueno, poco la maquinaria vamos a aceitada de la llegar a recaudación que hicieron, ¿no? Ahora en Hacienda. todo eso. Claro. No es posible que haya tantas familias en condición de pobreza extrema. No es posible que todavía haya infancias, aunque cada vez son menos, pero todavía hay infancias que no pueden acceder a educación, a alimentación digna, a salud digna, porque están encerrados en una esfera que no les permite, que no pueden romper, que es la de los cuidados. Eso los tiene atorados como familias. Incluso hay comunidades atoradas en esa situación y para sacarlas de esa condición de vulnerabilidad tenemos que poner el foco ahí. Y el Estado mexicano tiene que establecer una estrategia de Estado donde intervengan todos los actores, todas las instituciones del Estado mexicano y la sociedad en su conjunto para resolver el problema de la pobreza extrema. Yo creo que esa tendría que ser una utopía y una reivindicación
y una lucha que bien vale la pena, la erradicación de la pobreza extrema en los próximos años. Y dentro del partido, ¿cuál es el compromiso para los siguientes 6 años? Continuar con el proceso de transformación, avanzar cualitativa y cuantitativamente en el segundo piso de la transformación, consolidar los proyectos que inició el presidente López Obrador y avanzar en otro tipo de proyectos que tengan un mayor alcance, que tengan una mayor claridad en términos de lo que implica el humanismo mexicano, porque justo ahora el presidente al construir los cimientos generó las condiciones de posibilidad para apostarle a algo que sea cualitativa y cuantitativamente más profundo de la transformación. Creo que eso es el compromiso que está asumiendo todo el movimiento y por eso es que estamos empujando no solo la candidatura de la doctora Claudia Sheinbaum, sino en general el plan C, ¿no? Que la población vote completito por Morena para ganar la mayoría, para hacer los cambios constitucionales en el poder, en el Congreso de la Unión, pero también, por supuesto, todas las gubernaturas y todos los municipios. Cada espacio de incidencia que pierde nuestro movimiento es una irresponsabilidad porque dejamos a su suerte a esa población desgobernada por los corruptos neoliberales, que como ya perdieron la mayoría de los espacios, pues están viendo esos gobiernos que aún mantienen como sus cajas chicas, están saqueando esas entidades, están perjudicando la calidad de vida de la población en esos lugares y por eso tenemos la obligación ética de ganar. Y por cierto, yo sí creo que sí hay una moral conservadora, no lo creo yo, lo decía Sánchez Vázquez, Adolfo Sánchez Vázquez, el filósofo que habla de la moral tradicional conservadora y de una moral revolucionaria que es la que empuja a que cambie la manera de concebir y los consensos sociales de la población y que cambien para mejorar la condición de vida de la población. Yo sí creo que hay una moral que no está relacionada al fenómeno religioso y que sí está totalmente anclada a la posibilidad de una revolución en los términos en los que nosotros lo planteamos, pacífica, democrática, pero una revolución al final de cuentas, y estamos en eso, ¿no? Estamos construyendo un código de principios desde el humanismo mexicano que constituyan una moral transformadora. Y para eso sirve el Instituto de Formación Política también. Eder, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? ¿Cómo te puede seguir quien esté interesado de leerte, de escucharte? En Twitter estoy como Eder Guevara M y en el resto de las redes Eder Guevara y así. Eder, muchas gracias No, por hombre, un primero tu gusto, Frank. tiempo y segundo por tu sapiencia. Siempre es un gusto Muchas platicar gracias. contigo y acá en el paraíso además. Es impresionante Baja California Sur. Muchas gracias a todos los que nos están viendo, están escuchando. Déjenos su Fuerte abrazo. comentario, ayúdenos a compartir y nos vemos en el siguiente horizonte. Bonita tarde.